Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas, noche de viernes, buen fin de semana para todos. Si lo estás pasando con tus seres queridos, pues ojalá te puedas quedar con nosotros la próxima hora a discutir temas de actualidad política, temas históricos que hacemos cada viernes con algún académico, especialista, personaje de nuestra sociedad que nos ayuda a comprender un poco mejor los acontecimientos de la actualidad. Y hoy recibimos a alguien que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, al doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias de tu invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Están apareciendo en pantalla las formas de comunicación, hashtag Perspectiva, si nos quieres mandar un mensaje a través de Twitter, a mi cuenta personal, @eftousain con doble S, o también al WhatsApp de Canal 44, si nos quieres mandar un mensaje, un comentario, una crítica, un tema sugerido para que abordemos en Perspectivas. Doctor Tamayo, se cumplió el 7 de noviembre un siglo de la famosa Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, que fue un acontecimiento histórico muy importante para la humanidad, tal vez uno de los más importantes en el siglo XX. No sé qué análisis haces del debate que ha habido en torno a la fecha, el debate político vivo en torno a lo que significó la fecha, y también el hecho de que en Rusia haya pasado pues con tan pocas celebraciones, que tampoco parece que a Putin le interesa demasiado recordar la fecha. No sé cómo interpretas en general la conmemoración. Bueno, mira, creo que se ha hecho un mito respecto de que no ha habido interés en Rusia. Hay un comité institucional formado para las celebraciones. Se realizó un desfile que en Rusia los desfiles, en la Unión Soviética especialmente, pero fueron, digamos, las grandes expresiones de las conmemoraciones. Y en este caso se rememoró, incluso se reescenificó, por decirlo así, el gran desfile del aniversario de la Revolución de Octubre del 41. ¿Por qué señalo esto? Porque ese desfile se hizo cuando las tropas nazis estaban casi en las puertas de Moscú. Sí. Y fue algo que levantó la moral y que permitió que los soviéticos dieran el combate que finalmente fue decisivo para impedir que los nazis llegaran a Moscú, y bueno, vino luego la derrota del nazismo más tarde. El 9 de mayo, ¿no? Que se festeja como el Día Nacional de Rusia, ¿no? Bueno, sí, así es. Pero en este caso estábamos hablando de la celebración. De la celebración, ¿no? Exacto, del 41. Así es, del 41. Entonces, hoy, el miércoles se realizó un acto, un desfile similar. En fin, sí ha habido varios actos. Hay que recordar que el 9 de mayo, precisamente que tú hacías referencia, en Volgogrado, anterior a Stalingrado, se vuelve a llamar por ese día Stalingrado. ¿Sí? Ah, mira. Y bueno, vemos los camiones con las imágenes incluso de Stalin, y vemos también la utilización de las banderas con la hoz y el martillo. Es decir, no Rusia pasó tan está de noche. recuperando, Sí, de alguna manera. Esa es la diferencia entre Putin y entre otras cosas, pues, y Yeltsin y el propio Gorbachev, que recupera la historia de Rusia, así como los franceses pues no mandaron al cementerio de la historia su revolución, ¿no? Sí. Y tienen tanto a la derecha francesa como a la izquierda de la revolución en su momento. Igual tienen a Danton, que tienen a Robespierre, ¿no? Bueno, en Rusia está un poco recuperándose esta parte de la historia. Yo diría que eso no está tan abandonado. Sin embargo, bueno, es una cuestión muy polémica todavía, aunque cada vez menos. Las encuestas cada vez muestran más un sentimiento de reconocimiento de que las mejores épocas de los rusos fue en la época soviética. Que el nacionalismo ruso está afincado mucho en el mundo soviético. Sí, ¿no? Claro, pero más allá de eso, fíjate, por ejemplo, el nivel de vida. El nivel de vida fue muy alto, y eso se perdió con la llegada del capitalismo. En un primer momento tal vez no se veía tan claro, pensaban que habían conquistado no sé qué, que iba a haber los aparadores de todo, pero todo el mundo iba a poder comprar todo. Y bueno, después vieron que sí, había los aparadores de todo, pero no se podía comprar. ¿No? Bueno, hoy el mismo Stalin, por ejemplo, está situado en el nivel más alto de reconocimiento. De reconocimiento. Pero una gente que también tiene un gran reconocimiento y que había sido muy atacado por Gorbachev y por Yeltsin como la figura, digamos, que
daba el rostro de la descomposición del sistema, pues es Brezhnev. Pues Brezhnev hoy está muy valorado por el nivel de vida que tenían los rusos en esa época, ¿no? Es decir, como un revisionismo de lo que supuso el comunismo, la parte soviética, el momento soviético. Y bueno, yo algo que te diría, ese es un dato que yo he trabajado, no es algo que esté escrito, pero yo lo he trabajado documentalmente, tengo elementos para decirlo. Te podría decir que la caída del socialismo tuvo casi tantos muertos, o prácticamente tantos muertos, como la Segunda Guerra Mundial, que son 27 millones de muertos. Claro, no fueron bombardeos, sino que fue hambre, enfermedad, suicidios, ¿sí? Y eso se mide muy fácil. Bueno, tú supones, no, ¿cómo se asfixiaba? No, basta con que compares la esperanza de vida antes de la caída del socialismo y en el gobierno de Yeltsin. Ese es un buen Pierden dato. 10 años de esperanza de vida. ¿Cuántos murieron? Pues cuántos, viejos, pero no solo viejos, ¿sí? Niños, jóvenes, porque perdieron el servicio de salud, porque perdieron la esperanza de vivir, porque perdieron el trabajo, porque tenían ingresos mínimos, porque se volvieron alcohólicos. Todo eso no se puede medir a través de balas. Ese es el resultado de la caída del socialismo, ¿no? Pero bueno, perdón. No, continúa. Volviendo a la cuestión de la Revolución Rusa, lo que habría que señalar también son las grandes conquistas que implicó para la humanidad. Tú decías uno de los grandes eventos históricos del siglo XX, yo diría que el más grande. Bueno, más allá de la cuestión es que de ahí vino muchas cosas que muchas veces por el estado de bienestar, muchas cosas vienen de ahí, ¿no? Lo acabas de decir. El problema no es solamente que se convirtió en el primer estado socialista, el primer estado obrero que pudo consolidarse, porque había ido a la experiencia de la Comuna de París, que duró unos meses, pues prácticamente unas semanas. Sí. Realmente no tuvo mayor trascendencia, sino dejar el antecedente. Acá nos encontramos con que a la llegada del gobierno soviético, casi en sus inicios, sus primeros decretos, primero, bueno, el mensaje que significó el decreto por la paz, que fue el primer decreto, ¿no? Sí. Pero que no solamente era un decreto para llegar a un acuerdo de paz, sino era el reconocimiento de los pueblos a la paz. Y entonces de ahí vienen luego las políticas de desarme. La Unión Soviética muy tempranamente planteó el desarme, lo planteó desde 1927, ¿sí? Y bueno, tan lo tomaba en serio que Gorbachov, tal vez con demasiada ingenuidad, pues desmanteló todo a cambio de nada, desde el Pacto de Varsovia hasta el armamento soviético, que luego, por razones de sobrevivencia, Putin ha tenido que reconstruir, ¿no? Pero luego viene también el decreto de las tierras, el reparto de las tierras, que era una gran demanda de una sociedad mayoritariamente, pero digamos, enormemente mayoritaria, campesina, el 85%, ¿no? Feudal. De los zares, aparte, claro. E industrializada en algunas áreas, ¿no? Entonces, pero básicamente feudal. Entonces, viene esto del reparto agrario, la toma de las tierras de la nobleza, de la aristocracia, de los terratenientes y de la iglesia, que tenía grandes propiedades. Es decir, Rusia llega tarde a esto, pero bueno, llega rápido. Y el asunto de la expropiación también luego de las fábricas. Y el asunto que es muy importante, que hoy tiene mucha vigencia, lo podemos ver en Cataluña, pero lo podemos ver en el Donbass, etcétera, el asunto del derecho de los pueblos a decidir su destino, a la autodeterminación. Sí. Sí, que estuvo siempre en los tratados soviéticos. Lo planteó, fue uno de los primeros decretos. ¿Qué otros decretos muy importantes? El asunto y políticas, el asunto de la igualdad entre el hombre y la mujer. Mira, una líder del movimiento bolchevique, una de origen noble, por cierto, princesa en el sentido ruso. Cuando se dice princesa son más bien de la aristocracia. De la aristocracia. Porque, por ejemplo, los hijos del zar, pues es el zarievich y las grandes duquesas, etcétera, ¿no? Pero esta princesa rusa, pues esta aristócrata rusa, que es una gran feminista, quizás una de las más importantes del siglo XX, es Alejandra Kollontai, es la primera ministra de un gobierno en la historia. Es nombrada cuando Trotsky es encargado del ministerio, llamémosle así, pero que se llamaba Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores, o Stalin el Comisariado de las Nacionalidades, y Kollontai es el del Bienestar Social. Y entonces de ahí empieza a desarrollar una serie de políticas para generar de manera muy rápida y acelerada la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, ministra... Una ministra, la primera ministra de la historia de cualquier país. Que sería
una especie como de desarrollo social. Desarrollo social y mucho más que eso, ¿no? Mucho incluyendo, más que eso, sí. No, la visión de desarrollo social es mucho más clientelar, mucho más, una visión de igualdad real y plena, ¿no? Y que tiene injerencia en muchos temas, ¿no? Entonces, inmediatamente, bueno, viene el asunto del derecho al divorcio de manera expedita y sin tener que pasar por la Iglesia ortodoxa, que era como estaba sujeto. ¿En qué año discutimos el divorcio en México? Los 50, ¿no? Sí, así es. No, y en España, después de la caída del franquismo, y en Italia incluso hubo un referéndum en el que el Papa intervino para pedir en su momento. En contra, ¿no? Sí, pero en fin, no, acá estaríamos hablando de los 70s, 80s. No, estamos hablando del primer país que establece esto, establece el derecho al aborto, ¿sí? Establece una serie de medidas como guarderías, asignación a las madres lactantes de un periodo pagado por el Estado y en las mejores condiciones para precisamente poder amamantar a sus hijos. En fin, medidas que son muy avanzadas en ese momento y que logran realmente un nivel de igualdad muy importante entre el hombre y la mujer. Otra cosa muy importante, bueno, pues nosotros lo tuvimos en la Constitución del 17, un poco antes, pero hacerlo realidad costó mucho más. Jornada de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer país que lo logró imponer, aunque nosotros lo establecimos constitucionalmente antes. Y bueno, otra serie de medidas que en términos de la cultura, en términos de la educación pública gratuita, y la idea también de una, digamos, de una democracia distinta. Así es. Sí, idea de todo el poder a los soviets, ¿no? Sí, de hecho. Como una especie de delegación. Así es. Mira, esto de los soviets, que en realidad, bueno, suena, a todos nos gusta la palabra soviet, pero en realidad es consejo. Es un consejo, sí. Son consejos que se forman desde 1905. La revolución de 1905 es como un primer experimento donde surge esta forma de organización de los soviets, que surge en Ivánova y luego ya se va a San Petersburgo. Después se repetirá ya ahora como Petrogrado, que era el nombre que se le dio por los zares, después era ya Leningrado. Y ahí surge el soviet más importante, que va a determinar el conjunto, y que a similitud de alguna manera del 5 es un soviet de obreros, que son los que inician los movimientos, pero al que se van a incorporar soldados. Entonces es de soviet de obreros y soldados, pero muchos de soldados son producto de la leva y son campesinos. Entonces se convierte en un soviet de obreros, soldados y campesinos. Déjame al corte, Jaime. Al regreso seguimos platicando con el doctor Jaime Tamayo, 100 años de la Revolución Rusa, y platicamos de más asuntos de actualidad. Trump, el problema en Cataluña. Esta noche platicando de temas internacionales. Regresamos a Perspectivas. Esta noche dialogamos con el doctor Jaime Tamayo, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en distintos temas internacionales y que ha puesto especial énfasis en sus investigaciones en el tema del comunismo y lo que significó la Revolución Rusa. Doctor Tamayo, estamos en el tema de los soviets. ¿Cómo se estructuraban? Sí. Decía, surgen precisamente como una forma de organización de los huelguistas que luego se amplía hacia los obreros y los campesinos. Ahí participan prácticamente todas las fuerzas políticas importantes, los socialdemócratas con sus dos expresiones, mencheviques, bolcheviques, el Partido Socialista Revolucionario o Social Revolucionario, que es un partido que se le llama populista, pero tiene un carácter específico del populismo ruso, con una presencia importante de, digamos, una raíz medio anarquista. Mira. Los anarquistas no participaron, por cierto. Pero básicamente... o sea, no participaron en los soviets. En los soviets. ¿Les parecía que era cooptar la representación? Pues, los anarquistas siempre han tenido esta idea de no participar en instituciones. Así es. De hecho, el papel en la revolución es mínimo de parte de ellos. Kropotkin, que todavía está vivo en ese momento, no tiene ningún papel. Al final tiene algún trato con Lenin, pero por ahí hay un par de cartas y eso ya el triunfo de la revolución. Y hay un grupo ahí que encabeza un anarquista en Ucrania, Makhno, pero realmente son campesinos que no tienen ni siquiera mucha claridad de lo que significaría esta idea del anarquismo. En realidad, no hay una gran participación. La muy importante es la del Partido Social Revolucionario, Socialista Revolucionario, y la de los socialdemócratas. En un primer momento hay una importante fuerza menchevique, y luego la de los bolcheviques, que termina siendo determinante con Lenin a la cabeza. En el caso de los social revolucionarios hay dos corrientes también, una moderada, y otra que es llamada de izquierda, que es la que se va a aliar más directamente con los bolcheviques en su momento para
la toma del poder en la Revolución de Octubre. Decíamos, la revolución inicia en febrero. Sí. Provoca la caída del zarismo, un gobierno provisional. Este gobierno provisional no responde a las demandas populares mínimas siquiera. Las más importantes, la más importante, la paz, por ejemplo, se niega a firmar la paz. Y bueno, Lenin plantea en 3 palabras, resume, digamos, la gran demanda, ¿no? Paz, pan y tierra, ¿no? Paz, pan y tierra. Y esto se convierte en algo movilizador y bueno, termina en una revolución muy pacífica, prácticamente sin balas, y dicen por ahí, sin vidrios rotos, con la toma del Palacio de Invierno. Y a partir de ese momento se empieza a aplicar todas estas políticas, estos decretos que señalábamos. ¿Qué pasa? Bueno, viene la guerra civil. Y esa sí ya es muy cruenta. Viene el terror blanco, los zaristas, los terratenientes, pues no aceptan que les quiten las tierras, que les afecten sus intereses, la nobleza, y hay incluso un atentado contra Lenin, que por cierto lo realiza una mujer terrorista anarquista. Ah, mira. Y vinculada al Partido Social Revolucionario. Fanny, ahorita me acuerdo el apellido. Ella vinculada a un ala del Partido Socialista Revolucionario que precisamente una mujer también dirigente había jugado un papel importante en acciones de tipo terrorista, por eso te decía que tienen. Incluso van a asesinar al embajador alemán para tratar de provocar una ruptura de los acuerdos que se habían dado de Brest-Litov, que significaron la paz para Rusia, y en este caso para poder iniciar la construcción del socialismo, ¿no? En condiciones de guerra pues ya no podrían haber avanzado. Bueno, pero esto provoca, decíamos, esta guerra civil y luego la intervención de alrededor de 16 naciones en apoyo a los llamados blancos. Bueno, obviamente viene la respuesta revolucionaria, la respuesta de los soviéticos. Es una confrontación que logra derrotar a los blancos y logra derrotar a los ejércitos. Estamos hablando de ejércitos como el de Japón, como el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Inglaterra, Rumanía y otra serie de países, ¿no? Pero las grandes potencias, todas interviniendo directamente y de una manera increíble logran consolidarse. Esto pues es algo inédito. Primero, es inédito el hecho de que la clase obrera, a través de un intelectual que logra interpretarlo, crea un modelo que es Lenin y lo va construyendo en el proceso y va cambiando incluso algunas decisiones, como el hecho mismo del reparto de las tierras, sí. Que en un principio no lo veía así y va cambiando el asunto de la construcción o sentar las bases para la construcción del socialismo en un solo país, al ver la imposibilidad de la revolución mundial, porque fracasa la revolución en Alemania, fracasa en Eslovaquia, fracasa se consolida, dura unos par de meses y luego cae la de Hungría, precisamente, entre otras cosas, porque ellos no lograron entender lo que Lenin sí entendió y que en un primer momento no estaba considerado, que el asunto de los campesinos, fundamental, el asunto de que había que respetar su demanda de reparto de tierras, y por otro lado el asunto de las nacionalidades, ¿sí? Entonces, cuando Béla Kun, por ejemplo, en Hungría, pretende expropiar las tierras para controlarlas desde el Estado, provoca que los campesinos ya no lo ven como un aliado, sino como un enemigo. Y cuando las comunidades nacionales sometidas por el imperio austrohúngaro, y en este caso la parte que estaba sometido por Hungría directamente, al no sentirse respaldadas en una propuesta que les diera derechos nacionales, pues también se convierten en enemigos de la revolución y la revolución termina fracasando. Entonces entendió esas otras vertebraciones identitarias, ¿no? Las naciones, el campesinado. Así es. Lenin logra entender esto y entonces, bueno, logra que se consolide la revolución en condiciones prácticamente increíbles, ¿no? Es decir, un pueblo decidido que muestra que es capaz, primero, la clase obrera de tomar el poder, aún siendo una clase minoritaria, aliada a otros sectores como son el campesinado, las minorías nacionales. Algunas, digamos, que vivían pues casi en la prehistoria, ¿no? Que no tenían ni siquiera un alfabeto, ¿no? En condiciones prefeudales. Así incluso, es, claro, sí. Claro. Y otras, bueno, más con una cultura muy profunda, muy vieja. Podemos decir, en un lado los armenios, por ejemplo, sí. ¿No? O por otro lado tienes el caso de los tayijos, los kirguisos, ¿no? Que todavía ni siquiera tenían alfabeto. Los rusos son los que les ayudan a construir su propio alfabeto, ¿sí? Y a crear una gramática. Una lengua, claro. Así es. Pero bueno, entonces esto va generando las condiciones para este Estado que va a intentar transformar primero este país y luego los países que se agregan y que forman ya la Unión Soviética,
un poco más adelante, 22, pero que en realidad también van a ser un modelo y un foco para el mundo. Y entonces vamos a ver cómo por todo el mundo van a surgir organizaciones, partidos comunistas a las izquierdas de los socialistas que rompen y que se asumen partidarios del modelo de la revolución bolchevique y que se incorporan a la Internacional Comunista, etcétera. Pero esto va a provocar el surgimiento también de un sindicalismo muy combativo que va a adquirir cada vez más mejores condiciones para los trabajadores en un contexto en el que, por otro lado, el gran capital se ve aterrorizado ya no por la existencia en sí de la Unión Soviética, que la dan por perdida, primero Rusia y luego la Unión Soviética, sino que eso, exactamente, que esto se pudiera, porque como se dio en un primer momento con las revoluciones que se dieron en Finlandia, decíamos, en partes de Alemania, en Hungría, etcétera, bueno, pudiera realmente convertirse en una revolución mundial. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a ceder. Y entonces nos encontramos que incluso los llamados partidos socialistas, socialdemócratas, retoman, junto con la democracia cristiana, demandas que se recogen en lo que es el estado de bienestar. Claro. Por un lado, los demócratas cristianos, a partir de que recogen el planteamiento de la encíclica Rerum Novarum, que también surge como una respuesta al avance del socialismo, claro, clarísimamente. Entonces, y por otro lado, la doctrina social de la Iglesia famosa. Así es, la famosa doctrina social de la Iglesia, junto con las propuestas, digamos, keynesianas que recoge el capitalismo para modernizarse, para darse un rostro humano, etcétera. Que es la posguerra. Así es, empiezan a conceder y tenemos un mundo en el que los niveles de vida y de igualdad empiezan a crecer mucho, ¿no? Pero ya en la crisis del socialismo, alrededor de los 80s, esto se encuentra con el desarrollo de políticas, lo que llamamos políticas neoliberales, que es la destrucción de los sindicatos, es decir, la capacidad de lucha de los trabajadores, la disminución brutal de impuestos al gran capital, con la excusa de que esto generaría más trabajo, mejores condiciones de vida. Bueno, ya hemos visto que cada vez es peor, que nunca fue cierto, pero bueno, eso era lo que vendían. Y por supuesto, al no haber capital, impuestos importantes del capital, pues tampoco había gasto social. Entonces la reducción del gasto social, la reducción del Estado y en la medida en que finalmente se cae el modelo del socialismo europeo, que era el gran contrapeso, se viene la embestida tremenda y tenemos que hoy, por ejemplo, México, que es un ejemplo del más desastroso quizás de todos, pero que refleja muy bien esto, el salario que es mínimo de hoy es equivalente a la quinta parte, al 20% de lo que se recibía en la época de Luis Echeverría, ¿sí? Esto te da el poder adquisitivo. El poder, sí, claro. O sea, puedes comprar la quinta parte de cosas que podías comprar en ese momento. Sí, así es, sí. Y bueno, también en ese proceso, doctor, el pensamiento neoliberal se comió a los partidos socialdemócratas europeos, ¿no? Que tuvieron que aceptar incluso el desmantelamiento de los estados de bienestar en su momento. Así es, le entran a esa situación y bueno, viene todo este proceso. Ahora, doctor, a un siglo de lo que significó la Revolución Rusa, desde tu punto de vista, ¿qué queda del ideal comunista? Eso uno. Y dos, si me pudieras responder, ¿cuándo se forja toda esta leyenda negra de lo que significó la Unión Soviética? Es decir, ¿cuándo empieza a construirse toda esta historia que acentúa más en todo el asunto de la represión, de lo que significaron las muertes, sobre todo en el estalinismo? Sí, bueno, son dos cosas. Mira, el legado de la Revolución de Octubre es enorme. Uno, la convicción de que es posible derrotar al capital y construir una sociedad diferente. Y dos, los impactos que tuvo en el mundo y algunos de ellos vigentes. Podremos pensar que en China a lo mejor hay un social capitalismo de Estado, podemos ver Vietnam un poco diferente, pero no podemos negar que en Cuba hay un Estado socialista. Sí. Y sigue siendo el faro de América Latina, ¿sí? Y fue lo que permitió que hubiera un Chávez, que haya una Nicaragua, una Bolivia, etcétera. Bueno, luego tenemos también el impacto que tuvo en la liberación de los pueblos coloniales. Rusia fue determinante en la liberación de Asia y de África, ¿sí? Desde Gandhi identificaba en Rusia, y él tiene por ahí algunas publicaciones sobre el socialismo, ¿no? Por poner el caso más light, ¿no? Hasta todo lo que se conoció como el socialismo africano, el Sekou Touré, el Lumumba, etcétera, ¿no? Que fue fundamento para la liberación. Y el caso más interesante en ese sentido, pues el de Vietnam,
Claro. O sea, Ho Chi Minh se nutrió del pensamiento comunista y de ahí le dio la base a su nacionalismo y a la lucha por la independencia de Vietnam y de Indochina en general. Déjame al corte, regresamos para seguir platicando de esto, legados de la Revolución Rusa y también cuándo se constituye toda esta idea negra sobre lo que significó la etapa comunista. Regresamos. En los últimos 16 meses, Estados Unidos ha sufrido 3 de los 5 peores tiroteos en su historia. Estos comenzaron más o menos con 13, el número de muertos, en 1949 en Camden, New Jersey, uno de los primeros tiroteos masivos en Estados Unidos, cuando un veterano del ejército mató a sus vecinos. Durante las próximas décadas, el número aumentó a 16 en Austin, Texas, en un campus universitario en 1966, y 21 muertos en un McDonald's en San Isidro, California, en 1984. El saldo más alto había sido el del atentado de junio 2016 en un club nocturno de Orlando, Florida, en el que murieron 49 personas. Sin embargo, los últimos 2 meses han sido especialmente brutales. Los ataques en Las Vegas con 58 muertos, siendo este el peor de la historia, y Sutherland Springs, Texas, donde 26 personas perdieron la vida. Ante esto, la postura del presidente estadounidense es que se trata de un fuerte problema de salud mental y no de las leyes del país sobre tenencia y uso de armas, pues asegura que, de acuerdo con las investigaciones del último incidente, el atacante sufría severos problemas mentales. Estamos de regreso. Ahorita platicamos sobre este tema de los tiroteos en Texas, lo que ha significado en Estados Unidos la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero para terminar, doctor Tamayo, el asunto de la Revolución de Octubre, 100 años después, nos quedamos, estás explicando el legado 100 años después. Decíamos, la independencia de una gran cantidad de pueblos, la esperanza de construir un mundo diferente, donde el capital no sea el dominante, donde se pueda tener un nivel de cultura mucho más alto, donde se pueda tener un nivel de vida bastante digno, digámoslo así, un desarrollo científico muy importante, con todo lo que tuvo la Unión Soviética en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, bueno, decías de la historia negra, sí. Nada más un asunto que creo que me parece también como legado interesante, la lucha contra el fascismo, ¿no? No, o sea, claro, me parece que esa es una que momento, sobre todo cuando vas a Europa te das cuenta que el comunismo y los movimientos comunistas y socialistas estuvieron muy vinculados a hacer la cara frente al fascismo. Sí, ¿no? Claro, definitivamente, y eso es algo, cuando iba a hacer referencia a qué es lo que se recupera, hoy se está recuperando precisamente eso, porque está recuperándose también la presencia del fascismo. Sí, quienes pudieron hacer frente, quienes enfrentaron, quienes derrotaron a los nazis fueron los soviéticos primero, y quienes combatieron en sus países más directamente a la ocupación fascista fueron los comunistas. Hablemos de Francia, hablemos de Italia, España. O hablemos de... sí, así es. En España misma, bueno, los comunistas fueron los que tuvieron siempre la lucha contra Franco, ¿no? Y de la República, ¿no? Sí. Así es. Pero también decíamos, hay una herencia, digamos, en la lucha contra el imperialismo, ¿no? Que hoy el imperialismo está vigente, más vivo que nunca, oculto tras el discurso light de la globalización. O internacionalista, ¿no? Sí, así es, pero evidentemente las economías están transnacionalizadas, están en manos del gran capital financiero y un legado muy importante de la Unión Soviética es esto, ¿no? La lucha contra el imperialismo y, por supuesto, el internacionalismo. Hay que recordar cómo la Unión Soviética apoyó a tantos pueblos para luchar por su independencia sin buscar ningún beneficio. Sí, sin querer anexionarlas, ni meterles las empresas. Hay que ver todo el apoyo que se dio a los africanos, que se dio a los vietnamitas, que se dio, bueno, en fin, a todos los países con los que hubo relación, sin que esto implicara una contraparte de pérdida de soberanía, ni mucho menos, ¿sí? Eso es muy importante y bueno, pues los cubanos lo hemos visto también, que dieron incluso su sangre en Angola, en Mozambique, Mozambique, en Etiopía, etcétera, ¿no? Y el asunto de la historia negra del comunismo. Así es. Bueno, cuando ven imposible la derrota del comunismo, empieza a buscar la manera de descalificarlo internacionalmente y ofrecer alternativas, que es lo que señalábamos. Los grandes avances sociales que se viven en el siglo XX son producto en buena medida del miedo al comunismo y al surgimiento de organizaciones de lucha promovidas o impulsadas o al menos inspiradas en el movimiento de la revolución bolchevique. Estos dos factores van a determinar estos avances, pero precisamente para combatir el comunismo,
entre otras cosas, se desarrolla mucho lo que una política, digamos, de la Guerra Fría de descalificar. Por un lado, por ejemplo, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, inicia el Plan Marshall, que es el apoyo y reconstrucción de Europa. Pero a la vez que va el Plan Marshall, se inician una serie de acciones para prohibir los partidos comunistas que habían tenido votaciones muy altas, ahí estaba el temor nuevamente, en Francia, en Italia, etcétera, a obligar a los gobiernos, incluso los que habían mantenido cierta independencia como el de Gaulle, a sacar de su gobierno a los ministros comunistas, empieza también a hacerse demasiada difusión de hechos que por supuesto son totalmente condenables, ¿no? ¿Quién no va a estar en contra de las masacres que pudo haber cometido Stalin? Sí, los gulags. Claro. Etcétera. Sin embargo, hay una magnificación de esto terrible. Por ejemplo, ahora que están abiertas los archivos. Es igual que incluso hay gente que dice que es igual peor que el nazismo. Peor, ¿no? Eso es una verdadera brutalidad, ¿no? Es cambiar la historia bárbaramente. Pero si tú ves los muertos, es una burrada, son 870,000 muertos más o menos, ¿no? Pero no son los 10 millones que se había dicho. Sí, ¿no? ¿sí? Que se hablaban de 15, 20, bueno, cualquier cosa. Efectivamente se magnifica mucho eso y por supuesto como se parte de hechos reales, pero también se trata de ignorar que hubo una serie de acciones promovidas de Occidente para generar estas crisis. Eso es sobre todo en la posguerra. Se empieza a construir pero ahí. por ejemplo, así es, cuando se da la Gran Purga, que tiene que ver mucho tal vez con una especie de paranoia de Stalin, pero que tiene fundamentos reales, que luego el otro se va mucho más allá de la realidad. Y cuando, por ejemplo, se ejecuta a Tukashenko, jefe del Ejército Rojo, al que se acusó de traición, bueno, resulta que después se conoció que los nazis filtraron información falsa que generaron las sospechas, ¿sí? Y después vamos a encontrar cómo Gran Bretaña y Estados Unidos van a tratar de generar también condiciones de conflictos internos de esta manera. Y bueno, toda una propaganda y una serie de compra que mucho de ese discurso, etcétera, sigue vivo, ¿no? Así es. Pero ya por ejemplo, el mundo libre, todas estas frases me parece que son como de ese tiempo. Sin embargo, si ves quién es el Big Brother, pues es Estados Unidos, sí. Te está espiando hasta en el teléfono, ¿no? Google. En Google, donde quieras. Pero bueno, si vemos otra cuestión que nos afecta en ese sentido directamente, ¿quiénes son los que aplastan, asesinan a los pueblos que no se someten? Pues Estados Unidos. ¿Quién es el que tiene bases militares por todo el mundo? ¿Quién es el que tiene armas nucleares también por todo el mundo? ¿Quién es el que está amenazando ahora con una guerra nuclear que puede destruir al mundo, ¿no? Es decir, ¿y qué sucede después? Que entonces este discurso ya no es creíble. ¿Qué encuentras? Que en las dos grandes potencias imperialistas el socialismo está volviendo, al menos en el discurso, y sin miedo. Te hablo de Corbyn y te hablo de Sanders. ¿Sí? Sí, que habla de redistribución, el 1%. Y en el caso de Corbyn se asume como marxista. Sí, Corbyn. En el caso de Sanders, incluso él participó en un partido socialista. Y no le teme a eso y no temió que lo señalaran como socialista. Bueno, Trump le dijo que era comunista. Sí, le dijo que era como... Entonces, bueno, ya no asusta tanto eso. ¿Por qué? Porque ya el monstruo demostró cuál era el verdadero monstruo, ¿no? ¿Qué es eso, después de la derrota doctor, después de que tal vez la palabra comunismo ha tenido su deterioro en muchos lugares del mundo y por lo tanto ya no parece ser una palabra muy interesante para que los políticos la utilicen, movilicen votos? Parece como que vamos a esos modelos, ¿no? Más de carácter, que tratan de recuperar las bases de la socialdemocracia, más de la posguerra, ¿no? Del estado de bienestar, me parece, ¿no? Hay como una parte alternativa al sistema más neoliberal. Hay una parte que se da así, efectivamente. Incluso quienes tenemos o tienen yo en lo personal lo asumo así, un horizonte comunista, que ves la posibilidad de que algún día la sociedad pueda alcanzar una igualdad plena, te diría que pues se ve la necesidad de por lo menos de empezar a recuperar lo que se perdió, ¿no? Y de ahí ir construyendo. No sabemos qué es lo que pueda suceder, pero sí sabemos que hay opciones que están vigentes todavía y que tienen un nivel de vida, de cultura, de salud, de educación muy altos. Pongo el caso de Cuba nuevamente, pues, ¿no?
Sí. Pero bueno. Que es interesante, hay un texto que recuerdo que se escribió hace no mucho, ahorita digo exactamente, se llama algo así como sobre la idea comunista, que es volver a debatir, ya más como desde la raíz de lo común, de revalorizar eso. Sí, ¿no? Ahora se está manejando mucho esta idea de lo común. De hecho, muy recientemente un grupo que venía del Partido Comunista originalmente, que se creó como un grupo de autodefensa, y luego en la guerrilla más importante de América Latina, las FARC, claro, cambiaron su nombre ya como partido, ahora que fue en la legalidad, como Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. ¿Sí? Ahora viene mucho esta idea. Sí, ahorita era de Alan Badiou. Ahora, en ese mismo sentido, doctor Tamayo, autodeterminación ya salió en la plática, uno de los pilares de la construcción de la Unión Soviética. Estamos ahorita en el tema de España, Cataluña, lo que ha significado una Unión Europea muy timorata frente a lo que ha sucedido. Tú estuviste hace algunos días en Barcelona, estuviste en Cataluña. ¿Qué pudiste ver? ¿Cómo viste a la sociedad? ¿Notaste mucha polarización política? Bueno, te diría que sí ves una situación polarizada. Ves que incluso quienes no son partidarios de la independencia son muy críticos, profundamente críticos al autoritarismo de los neofranquistas que gobiernan. Es decir, hay que decir con todas sus palabras. Lo que vimos el 1 de octubre, Aznar, etcétera, son hijos de políticos de Franco. Que aparte de un partido que nunca ha condenado el franquismo. No, se le han negado a eso. Nunca. Y además que sostienen a capa y espada al símbolo del franquismo, que es la monarquía. Porque la monarquía no tuvo continuidad, fue impuesta por Franco. Y impuesta contra la opinión de los propios españoles, que en ese momento, según las encuestas, hubiera sido derrotado en cualquier referéndum. Es decir, entonces, bueno, lo que me parece interesante es que si hay una sociedad, según las encuestas, que pudiera estar dividida en dos, de esa dividida en dos hay un sector muy importante que es partidario del derecho a decidir. Que es la autodeterminación de los pueblos. Así es, entonces tienes a los que son partidarios de la independencia, más los que no siendo partidarios de la independencia, sostienen el derecho a decidir. Que ahí está, por ejemplo, Podemos en esa Podemos tesis, sería el caso, ¿no? concretamente, el grupo de Ana Colau en Barcelona, en fin. Leí una encuesta que decía 82% de los catalanes están a favor de esta libre. Entonces, bueno, eso te demuestra que más allá de que sean independentistas o no, son partidarios de la autodeterminación. Es decir, ellos deben decidir si se quedan o se van. Y aún los que son partidarios de quedarse son partidarios de decidirlo ellos, no de que se los decidan desde Madrid. Esa es una cuestión muy importante. Otra, bueno, es un pueblo muy culto, evidentemente es el más culto de España, de los pueblos españoles, pero es un pueblo que se ha manejado en este movimiento con un movimiento muy pacifista. Muy pacífico. Totalmente pacífico. Incluso parece gandiano, ¿verdad? En algunos temas. En el sentido eso de las rosas, cuando el policía llegaba, ¿no?, ya a meterte unos, como le dicen ellos, porrazos. Sí. Y le daban un clavel, una rosa, ¿no? Déjame ir al corte, doctor. Regresamos para el último bloque. Se nos fue rapidísimo. Tenemos que hablar un poquito más de España y Cataluña, pero también sobre el tema de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a Corea del Norte regresar a la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre su desarme nuclear. Acompañado del presidente surcoreano Moon Jae-in, ha hecho este llamado al régimen norcoreano desde Seúl, la segunda escala de su gira por Asia. A pesar de que el presidente informó que había buenos progresos con el régimen de Pyongyang, se negó a entrar en detalles y no quiso aclarar si se trataba de conversaciones directas. Sin embargo, así lo reconoció su secretario de Estado, Rex Tillerson, durante su visita de septiembre a China para preparar esta gira. Por su parte, Corea del Norte sigue firme en su desafío atómico y su retórica belicista, y es que la agencia estatal norcoreana, KCNA, advirtió que Estados Unidos no debería esperar ningún cambio de ellos. Por lo pronto, Estados Unidos y Corea del Sur han acordado intensificar la presión sobre Corea del Norte para que detenga su programa nuclear. Además, decidieron levantar las restricciones sobre la capacidad de carga de los misiles surcoreanos para reforzar la capacidad defensiva de Seúl contra Pyongyang. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo volando esta noche con el doctor Jaime Tamayo analizando los temas de actualidad, también el centenario, un siglo de la Revolución de Octubre en Rusia y lo que ha significado
para el mundo occidental y más allá del mundo occidental, ¿no? Sí, también África, Asia, la liberación, descolonizados, ¿no? Gracias a la Unión Soviética, ¿no? Dejamos con la autodeterminación y el tema de Cataluña, que en este espacio le hemos dado mucho tiempo. No sé cómo calificas, doctor, la reacción de México. México tiene una doctrina de política exterior histórica que viene en el artículo 89 de la Constitución y parece que en este tipo de temas pues ya se olvidó, ¿no? Mira, yo te diría que ni en los peores momentos de los gobiernos que pudieran ser más reaccionarios, la posición de México en política exterior ha sido tan desastrosa, tan contradictoria con sus principios, y yo sostengo que en este caso se puede demostrar traición a la patria por algunos puntos que están en el Código Penal, en el artículo 123, que señalan cuando se está al servicio de un país extranjero, ¿no? País extranjero, sí, y que puede generar perjuicios a México e incluso nos puede llevar a la guerra. Y para no ir tan lejos, el caso de Corea nos metió en una guerra, en un conflicto innecesario cuando se expulsa al embajador coreano, rompiendo todas las reglas de la política exterior mexicana. Increíble. ¿No? Cuando Corea podía estar preocupado a la hora de lanzar misiles hacia Estados Unidos que no tocaran a México, pues ya nos metieron en el paquete, ¿no? Otra cosa, cuando a escondidas de todo mundo, incluso del Senado, Peña Nieto, de estos antes de Videgaray, nos mete en la famosa coalición anti-Estado Islámico, sí, y que solamente nos enteramos cuando aparecemos en la bandera, junto con las banderas que van a ser atacadas por el Estado Islámico. Y bueno, hay que decir que si hay un atentado yihadista en México, el responsable directo será Peña Nieto, sí, que nos llevó a un conflicto inentendible. Así es, pero lo peor es en el caso de Venezuela. Entendible por, ¿no?, Estados Unidos. Así es. En el caso de Venezuela, el papel que ha jugado Videgaray desde que llegó, en el que iba incluso a informar a Florida frente a la gusanería, y que iba y consultaba con el Departamento de Estado de los Estados Unidos qué hacer, y directamente se iba a tratar de cabildear para Estados Unidos en la OEA una intervención militar en Venezuela. Me parece que ahí sí se rompen todos los principios básicos que han explicado la ruta de la política exterior mexicana, por lo menos desde Carranza, pero había que decir que incluso desde Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tuvo al final cierta reticencia, por ejemplo, a entrar a la Unión Panamericana, y apoyó al gobierno liberal de Nicaragua en la primera invasión. Y bueno, ya no digamos en el caso de Carranza, la famosa doctrina Carranza, que sienta las bases de la no intervención y la autodeterminación. Luego vendrá la doctrina Estrada, ¿no? Ya a partir de ahí. El papel que juega México en el gobierno de Cárdenas, un papel absolutamente antiintervencionista, oponiéndose a la invasión de Abisinia o Etiopía, a la invasión de Austria por parte de los nazis, a la invasión, porque no es guerra civil lo que fue en España, fue una invasión de nazis y fascistas para imponer a un fracasado golpista, que es Franco. Sí. Y, por Guernica y todo está clarísimo. Sí, sí, pues toda la aviación nazi al servicio de Franco. De los nacionales. Incluso los movilizan ellos, y hay alrededor de 100,000, 90 y tantos mil soldados fascistas italianos y alrededor de 60,000 portugueses. Es decir, fue una invasión. Que es lo del que hizo fascismo posible, para derrotar a la República. Para derrotar a la República. Sí. Y se hace a un lado las llamadas democracias, se dejan aislado a España, y solamente la Unión Soviética y México salen a defenderla. Precisamente para exigir la salida de las tropas, la no intervención y la autodeterminación del pueblo español. Y con miles de asilados en México. Y bueno, México abre la puerta, sabemos la historia, ¿no? 3 personajes que ya todo el mundo ha empezado a reconocer, que es Gilberto Bosques, el caso también de Luis L. Rodríguez y el caso de Narciso Bassols, ¿no? Los 3 juegan un papel muy importante para rescatar a los perseguidos. En la Guerra Fría también el papel de México para mediar en algunos conflictos, por ejemplo en Centroamérica. La participación, ¿no? Hay que recordar primero la declaración. En lugar de en Venezuela de decir, resolución pacífica de las controversias, ¿no? Así es, fíjate, te decía que en los peores momentos, por ejemplo con Díaz Ordaz, que se prepara desde la OEA la invasión a Santo Domingo, el gobierno de Díaz Ordaz se opone directamente a esa invasión y no permite que se legitime en ese sentido. La condena y señala que se está violando los principios de la misma OEA y los principios de la política internacional. Estamos hablando de Porfirio Díaz, perdón, de Díaz Ordaz, el asesino del 68. Sí. Y bueno,
Hay otros momentos en los que hay una participación más importante para que sean los pueblos los que resuelvan sin intervención extranjera, como es el caso de Salvador, donde Francia y México declaran incluso al Frente Farabundo Martí como fuerza beligerante, lo cual le da acceso a una serie de protecciones internacionales frente al conflicto en que está viviendo El Salvador y trata de excluir la intervención norteamericana. Bueno, de otra manera también los acuerdos que se dan durante el gobierno de Miguel de la Madrid para lograr la paz precisamente en El Salvador, en la isla de Contadora, conocidos como los acuerdos de Contadora, y bueno, siempre habrá esta posición, y Miguel de la Madrid pues, es el que sienta las bases del neoliberalismo en México, y sin embargo es un personaje que en la política exterior, pues exactamente, ¿no? Desde Fox para acá me parece, ¿no? Que Fox empieza a meter terriblemente la pata con Castañeda. Castañeda le quiso jugar ahí al vivo, pero el papel de Castañeda es ínfimamente menor que el de Videgaray. ¿No? O sea, Castañeda quería intervenir en Cuba a nivel declarativo y condenas en la OEA, etcétera, pero no en la ONU, pero no llegó a las posiciones de Videgaray, que ya quiere incluso decidir sobre los órganos de gobierno. Él quiere, por instrucciones obviamente de Estados Unidos, si reconoce o no reconoce a una asamblea o a otra, si reconoce o no reconoce a un tribunal, desconociendo incluso las resoluciones de ese tribunal, un país en el que el representante de este país, pues de México, Videgaray, fue el ejecutor del fraude de la compra de votos. Él era las famosas tarjetas Monex. Sí, las Monex Soriana. Quiere dar lecciones de democracia y de derechos humanos. Sí. Bueno, por favor, si realmente, si no fuera tan trágico, sería de verdadera risa, ¿no? Es de risa. Y en ese mismo sentido, doctor, una parte sí es esto que tú dices, servilismo frente a Estados Unidos, pero otra también tiene que ver con la política local. O sea, yo creo que también su idea es este vínculo entre Venezuela, Caracas y lo que significa el chavismo con Andrés Manuel López Obrador. Pero o sea, es una utilización de la política exterior. Pero mira, eso es un discurso falso, ¿no? López Obrador con Chávez no tiene nada que ver. No, yo sé. Pero López Obrador le vendieron esa imagen para desprestigiarlo. Yo en 2006 fue eficaz esa campaña negra, ¿no? Funcionó. Lo que pasa es que López Obrador es un personaje que no va a ir más allá que Humala. A Humala le hicieron lo mismo. Cierto. ¿Sí? Y Humala en la siguiente ganó la elección y quedó claro que Humala no era un Chávez para nada. López Obrador tampoco. López Obrador es un liberal con cierto sentido social, nada más. Ojalá fuera un Chávez, pero no lo es. Sin embargo, eso, como se dice, es que Chávez quita las casas, es que Chávez... pero nada más vean el nivel de vida. Es decir, el salario mínimo en Venezuela es como... es como el 450% más que en México. Nada más, el salario mínimo, ¿no? La desigualdad es mucho menor. La pobreza es mucho menor. Y eso a pesar de la situación que están viviendo, ¿eh? Sí, que es una situación económica muy difícil. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues estaríamos hablando de que ojalá tuviéramos un Chávez. No lo tenemos. Y el asunto de Cataluña en la política exterior mexicana, porque... esa es otra barbaridad, la autodeterminación, ¿no? ¿no? El hecho de que México haya condenado prácticamente la decisión de los catalanes de independizarse es un harakiri. Sí. La historia de México es una historia en ese sentido similar a la de cualquiera de las colonias. Yo diría que en Cataluña se da lo que González Casanova llama el colonialismo interno. ¿Sí? Más aún, México tiene una historia precisamente de respaldar gobiernos en el exilio, y digamos muy en particular el caso español. Pero bueno, también ha habido otros casos que ha habido una cierta bondad. Bueno, el de Negrín en su momento. Así es. ¿No? Aquí estuvo Echeverría, creo que López Portillo, después de la transición, es el que cancela las relaciones y se hace un acto, porque aquí era la sede del gobierno en el exilio. El gobierno legítimo de la República. El gobierno legítimo de la República. Sí. Y creo que México hubiera sido el espacio natural al que debió haber venido el gobierno en el exilio de la República de Cataluña, ¿no? Pero en vez de decirle bienvenida República de Cataluña, sale a la orden de la Moncloa. Arrastrado, exactamente, y se pone al servicio del neofranquismo. Es increíble. Entonces, bueno, cuando hay un retroceso en España brutal que apunta a situaciones similares, por lo menos en Cataluña, a las que se vivían durante el franquismo, servil entregado al imperio, por instrucciones seguramente de Trump,
porque no sé qué le pueda sacar España. Porque Trump también condenó el asunto, porque Rajoy fue en ese momento no, a Estados Unidos. Pero acuérdate que Rajoy le ha cedido espacios desde Aznar, para bases militares nucleares. Ahora ya hay bases nucleares en España. Claro. Y entonces, bueno, pues le van a pagar el favor. ¿Y cuál es pagar el favor? Pues apoyarlo. Y buena parte de la élite económica que apoyó al peñanietismo en México tienen vínculos con el Partido Popular y con la derecha en España. Claro, ¿no? Claro. Ahora, Jaime, que es interesante porque me decía alguien, es que si ves la historia, todas son declaraciones unilaterales de independencia. Por supuesto. Es decir, pues México no se declaró por un pacto constitucional. Por favor, es por eso digo, es un harakiri, porque México, hay que tomar en cuenta la historia. Y nuestra política exterior se fundamentó en la historia. Y por eso la política de no intervención, de autodeterminación, de no reconocer ni desconocer gobiernos, ¿sí? Sino establecer relaciones o no. A menos de que fueran gobiernos dictatoriales. No, pero no se desconocían, se retiraban las relaciones. Esa es la de Estrada, que es la diferencia. Tienes razón. No te digo, yo no reconozco al gobierno tal. Con Pinochet rompe relaciones. Con Franco, ¿no? Así es, se rompen relaciones. Pero no desconoces. Pero no lo desconoces. ¿Sí? Cierto, eso es una buena puntualización, sí. Y en este caso va más allá. Con Franco no se rompen relaciones porque nunca las hubo, se mantuvieron con la República. Cierto. Que es un acto más bien moral, ¿no? De reconocimiento a un país que fue sometido por las tropas nazis y que la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota de los nazis, no cobra la factura a España. Se lo cobró a todos los demás países menos España, ¿no? ¿Por qué será? Franco se quedó ahí, ¿por qué? Porque se alió con los Estados Unidos. Era funcional. ¿Para qué querían un brote comunista en España en ese momento, no? Así es. Jaime Tamayo, gracias por haber estado con nosotros. Oye, nos quedamos, ya no hablamos nada de Trump ni de Corea del Norte, pero ojalá nos visites en otra ocasión. El día que gustes aquí. Muchas gracias. Siempre interesante platicar con el doctor Jaime Tamayo, que nos da una visión muy crítica de lo que sucede en la realidad. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 9.